Nadie en Querétaro hablaba del antiguo convento de Santa María de los Ángeles Caídos, no porque lo hubieran olvidado, sino porque mencionarlo traía mala suerte. Las abuelas hacían la señal de la cruz cuando pasaban cerca de sus ruinas, y los niños corrían más rápido al atardecer si el viento arrastraba el polvo desde aquella colina. El convento había sido abandonado en 1847, después de la invasión estadounidense, pero las historias que lo rodeaban eran mucho más antiguas y oscuras que cualquier batalla. Mariana Solís nunca creyó en esas supersticiones. Como historiadora de la Universidad Autónoma de Querétaro, había dedicado 5 años a investigar los conventos coloniales de la región. Pero cuando encontró un documento olvidado en los archivos del Templo de San Francisco, supo que había tropezado con algo extraordinario. Era una carta fechada en 1789, escrita por una monja llamada Sor Catalina Mendoza, dirigida al obispo de la ciudad. La carta hablaba de presencias demoníacas, sacrificios nocturnos y el pacto que manchó la tierra sagrada. El documento había sido marcado con un sello rojo: prohibido, destruir. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las historias más oscuras y fascinantes de México. Mariana leyó y releyó aquellas líneas durante semanas. ¿Por qué querían destruir la carta? ¿Qué había sucedido realmente en el convento? Decidió que necesitaba ir al lugar, explorarlo, buscar evidencias. Su esposo, Roberto, un arquitecto restaurador, intentó disuadirla. Ese lugar está en ruinas, Mariana. Es peligroso. Además, ¿sabes lo que dice la gente?, le dijo una noche mientras cenaban en su pequeño departamento del centro histórico. Pero Mariana no se dejó intimidar. Son solo historias, Roberto. Necesito saber la verdad. El convento se alzaba en las afueras de la ciudad, rodeado de nopales y mezquites retorcidos. Las paredes de cantera rosa estaban agrietadas, cubiertas de musgo y enredaderas que parecían intentar ahogar la estructura. El techo había colapsado en varias secciones, dejando al descubierto vigas de madera ennegrecidas por el tiempo y quizás por el fuego. Mariana llegó un sábado por la mañana, acompañada por su asistente de investigación, una joven llamada Lucía Ramírez, que había insistido en acompañarla a pesar del miedo que le provocaba el lugar. ¿Sientes eso?, preguntó Lucía mientras cruzaban el umbral principal. El aire dentro del convento era denso, húmedo como si la piedra transpirara. Hacía frío a pesar del sol queretano que brillaba afuera. Mariana asintió. Es solo la humedad. Estos lugares antiguos siempre huelen así. Pero en el fondo, ella también lo sentía, una opresión en el pecho, como si el edificio mismo las observara. Comenzaron en lo que había sido la capilla principal. El altar estaba destrozado, cubierto de excrementos de murciélagos y escombros. En las paredes aún se distinguían murales coloniales descoloridos, santos con rostros serenos, ángeles con alas doradas, escenas del Apocalipsis. Pero había algo extraño. En uno de los murales, alguien había pintado encima años después de la obra original. Las nuevas imágenes eran grotescas, figuras encapuchadas rodeando lo que parecía ser un altar con un cordero degollado. Mariana sacó su cámara y comenzó a fotografiar. «Esto no es parte del arte original», murmuró. «Alguien lo agregó después, quizás en el siglo XVIII». Lucía se acercó, pálida. «¿Por qué pintarían algo así en una capilla?». Mariana no tenía respuesta, pero su mente ya estaba conectando los puntos. La carta de Sor Catalina, las referencias a sacrificios, estas imágenes ocultas. Algo terrible había ocurrido aquí, algo que la iglesia había intentado borrar. Pasaron horas explorando. En la biblioteca del convento,
encontraron estantes podridos llenos de libros devorados por la humedad y los insectos. Mariana rescató algunos fragmentos legibles: un diario de contabilidad, registros de confesiones, listas de novicias que habían ingresado entre 1780 y 1790. Un nombre se repetía con frecuencia: Madre Superiora Inés de la Cruz. Según los registros, había liderado el convento durante 11 años, hasta su misteriosa desaparición en 1791. «Mira esto», dijo Lucía, sosteniendo un papel arrugado que había encontrado entre las páginas de un breviario. Era otra carta, esta vez sin firma, escrita con tinta marrón que parecía haber sido sangre. «Madre Inés nos ha conducido al abismo. Las hermanas lloran en sus celdas. Escuchamos voces en la noche, voces que nos llaman por nuestros nombres. Dice que es el precio por la salvación, pero yo sé que hemos invocado algo que no debíamos. Dios nos ha abandonado». El corazón de Mariana latía con fuerza. «Tenemos que encontrar las celdas», dijo con determinación. Las celdas de las monjas estaban en el segundo piso, accesibles por una escalera de piedra parcialmente colapsada. Subir era arriesgado, pero Mariana no pensaba detenerse ahora. Con cuidado, probaron cada escalón antes de poner su peso. Lucía temblaba detrás de ella. «No sé si esto es buena idea, Mariana. Estamos cerca de algo importante, Lucía, lo presiento». El corredor del segundo piso era un túnel de sombras. Las puertas de las celdas estaban abiertas, colgando de bisagras oxidadas. Mariana entró en la primera. Era pequeña, apenas espacio para un catre y un crucifijo en la pared. Pero en el suelo alguien había grabado símbolos con algún objeto afilado, círculos concéntricos, estrellas de 6 puntas, palabras en latín que Mariana no reconocía de inmediato. Sacó su cuaderno y comenzó a copiarlos. En la tercera celda encontraron algo que las dejó sin aliento: un esqueleto humano, aún vestido con los restos de un hábito negro. Los huesos estaban encadenados a la pared con grilletes de hierro. «Dios mío», susurró Lucía, retrocediendo. Mariana se obligó a acercarse, a observar. El cráneo mostraba signos de trauma, una fractura en el occipital, como si hubiera sido golpeado repetidamente. «No murió de causas naturales», dijo Mariana con voz temblorosa. «La mataron y la dejaron aquí encadenada». Esa noche, de vuelta en su departamento, Mariana no pudo dormir. Las imágenes del esqueleto, los símbolos, las cartas, todo giraba en su mente como un torbellino. Roberto intentó calmarla. «Deberías informar a las autoridades sobre el cuerpo. Esto es un hallazgo arqueológico importante, pero también una posible escena del crimen, aunque sea antigua». Mariana sabía que tenía razón, pero algo en su interior le decía que debía entender primero qué había pasado realmente. Al día siguiente visitó al padre Miguel Ordóñez, el párroco más anciano de Querétaro, un hombre de 80 años que había servido en varias iglesias de la región. Cuando Mariana mencionó el convento de Santa María de los Ángeles Caídos, el rostro del padre se ensombreció. «No debiste ir ahí, hija», dijo con voz grave. «Ese lugar está maldito, y no uso esa palabra a la ligera». «Padre, soy historiadora. No creo en maldiciones, pero sí creo que algo terrible ocurrió allí. Encontré un cuerpo, cartas que hablan de rituales. Necesito saber la verdad». El padre Miguel suspiró profundamente y la invitó a sentarse. «Hay cosas que la Iglesia prefiere mantener enterradas, Mariana. Pero si ya estás metida en esto, es mejor que sepas contra qué te enfrentas». Según el padre, en 1785, una monja llamada Inés de la Cruz llegó al convento proveniente de España. Era una mujer carismática, educada, con conocimientos de teología y filosofía que impresionaron al obispado. En poco tiempo fue nombrada Madre Superiora. Pero Inés traía consigo algo más: textos prohibidos,
libros de alquimia y ocultismo que había obtenido en Europa. Creía que podía comunicarse con los ángeles, con los seres superiores, explicó el padre Miguel. Convencía a las hermanas de que estaban destinadas a trascender, a alcanzar un estado de gracia superior. Poco a poco, Inés transformó el convento. Introdujo rituales nocturnos que no estaban aprobados por la Iglesia. Las monjas dejaron de asistir a misa con regularidad. Comenzaron a encerrarse, a realizar penitencias extremas. Los vecinos del pueblo cercano empezaron a escuchar cantos extraños en medio de la noche, gritos que parecían de animales siendo sacrificados. Hubo denuncias, continuó el padre. Pero Inés tenía protectores poderosos en la ciudad, hombres ricos que creían en sus visiones. El obispo intentó investigar, pero fue detenido por presiones políticas. En 1789, una de las monjas, Sor Catalina, logró escapar. Llegó al obispado cubierta de heridas, delirando. Habló de sacrificios de animales, de invocaciones a entidades que no eran divinas, de hermanas que habían enloquecido y se autolesionaban. Dijo que Madre Inés estaba convencida de que podía abrir una puerta entre nuestro mundo y otro reino, un lugar donde los ángeles caídos esperaban para reclamar la tierra. Catalina escribió la carta que encontraste, dijo el padre Miguel, pero antes de que el obispo pudiera actuar, ella murió, envenenada según algunos, suicidio según el informe oficial. Mariana sintió un escalofrío. ¿Y qué pasó con Madre Inés? El padre Miguel bajó la mirada. En 1791, el obispo finalmente consiguió el permiso para intervenir. Envió soldados y sacerdotes al convento. Lo que encontraron, nadie quiso hablar mucho de ello. Sangre en las paredes, símbolos demoníacos, varias monjas muertas o en estado catatónico. Pero Madre Inés había desaparecido. Nunca la encontraron. El convento fue cerrado, sellado. Se dijo que el lugar había sido maldecido por las prácticas que se realizaron allí. Durante semanas, Mariana investigó en archivos militares y eclesiásticos. Encontró reportes fragmentados de la intervención de 1791. Uno de ellos mencionaba que habían encontrado una cámara subterránea no registrada en los planos originales del convento. Esto encendió una nueva chispa en Mariana. Si había una cámara secreta, podría contener las respuestas que buscaba. Regresó al convento, esta vez con Roberto y un equipo pequeño. Lucía, un estudiante de arqueología llamado David, y un electricista que instaló generadores y luces temporales. Si vamos a explorar sótanos, necesitamos luz, había insistido Roberto. El ambiente en el convento parecía más denso que antes, como si el edificio supiera que habían vuelto. El viento gemía a través de las ventanas rotas, creando un sonido casi humano. Exploraron la capilla nuevamente, buscando accesos ocultos. Fue David quien encontró algo. Una losa en el suelo, cerca del altar destruido, con marcas que sugerían que había sido movida repetidamente. Entre los cuatro, lograron levantarla. Debajo había una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. El olor que subía era nauseabundo, tierra húmeda, moho y algo más, algo dulzón y descompuesto. «No voy a bajar ahí», dijo Lucía, retrocediendo. Mariana no la culpaba, pero ella misma tenía que ver. Roberto tomó su mano. «Voy contigo». Descendieron con linternas y máscaras improvisadas para filtrar el aire. La escalera tenía unos 20 escalones, terminando en un pasillo de piedra tallada. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones. Oraciones en latín mezcladas con símbolos que Mariana reconocía de textos ocultistas medievales, pentagramas invertidos, sellos demoníacos, invocaciones a entidades como Belial y Astarot. El pasillo llevaba a una cámara circular de unos 10 metros de diámetro.
En el centro había un altar de piedra negra, manchado con lo que parecía ser sangre antigua. Alrededor del altar, candelabros de hierro oxidado aún sostenían velas consumidas. Pero lo más perturbador eran las jaulas. Había 6 jaulas pequeñas, de hierro forjado, distribuidas alrededor de la cámara. 5 estaban vacías, pero en una de ellas había restos humanos. Huesos pequeños, de un niño o adolescente. Roberto maldijo en voz baja. Esto es un lugar de rituales satánicos. Mariana se acercó al altar. Sobre él había un libro, milagrosamente preservado en una caja de metal sellada. Lo abrió con manos temblorosas. Era un grimorio, escrito en latín y castellano antiguo, con el nombre Inés de la Cruz, en la primera página. Las páginas contenían instrucciones detalladas para rituales, invocaciones, sacrificios. Una sección hablaba de abrir el portón de las sombras mediante el sacrificio de almas puras. Mientras Mariana leía, una corriente de aire helado recorrió la cámara, apagando algunas de las luces que habían instalado. Roberto miró alrededor, nervioso. Mariana, deberíamos irnos. Pero ella estaba absorta en el texto. En las últimas páginas, encontró entradas que parecían un diario personal de Inés. Febrero de 1791. Las hermanas dudan, no entienden que el sacrificio es necesario. He elegido a 3 para el ritual final. Con su sangre el portón se abrirá y los ángeles caídos retornarán para juzgar este mundo corrupto. Aquellos que permanezcan fieles compartirán su gloria eterna. Estaba completamente loca, murmuró Mariana. Pero entonces leyó la última entrada, fechada el 15 de marzo de 1791, el día antes de la intervención militar. Hoy es el día. Los soldados vienen, pero ya es tarde. El ritual está completo. He cruzado el portón. Esperaré del otro lado. Este convento es ahora un nexo. Aquellos que busquen perturbar lo que he construido pagarán el precio. La puerta permanece abierta, esperando. Un ruido sordo resonó en la cámara, como si algo pesado hubiera caído en el piso superior. Roberto tomó el brazo de Mariana. Nos vamos, ahora. Subieron rápido, con el grimorio bajo el brazo de Mariana. Cuando llegaron a la capilla, David y Lucía estaban pálidos, mirando hacia el altar. Algo se movió allí, dijo David, señalando las sombras detrás de los escombros. Algo grande. No esperaron a ver qué era. Salieron corriendo del convento, con el corazón latiendo desbocado. Una vez en el auto, mientras se alejaban, Mariana miró por el espejo retrovisor. En una de las ventanas del segundo piso, le pareció ver una figura oscura observándolos. Una figura con el contorno de una mujer vestida con hábito de monja. De vuelta en la universidad, Mariana entregó el grimorio a la biblioteca de manuscritos raros para su preservación y estudio. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente en círculos académicos. Investigadores de historia religiosa, antropólogos y hasta psicólogos mostraron interés en el caso del convento. Las autoridades forenses recuperaron los restos humanos encontrados tanto en la celda como en la cámara subterránea. Los análisis confirmaron que algunos de los huesos tenían más de 200 años, pero mientras la comunidad académica celebraba el descubrimiento, cosas extrañas comenzaron a suceder alrededor de Mariana. Primero fueron pesadillas. Sueños en los que caminaba por los pasillos del convento, seguida por figuras encapuchadas que susurraban su nombre. Luego comenzó a escuchar cosas, voces femeninas que cantaban en latín cuando estaba sola en su oficina, sombras que se movían en su visión periférica. Roberto notó el cambio en ella. «No has dormido bien desde que trajimos ese libro», le dijo una noche. «Quizás deberías tomarte un descanso de la investigación». Pero Mariana no podía parar. Sentía que había algo más, algo que aún no entendía completamente. Comenzó a investigar más sobre Inés de la Cruz.
Rastreó su origen hasta un pequeño pueblo en Extremadura, España. Allí encontró registros de que Inés había sido expulsada de un monasterio en 1782 por prácticas heréticas. En un archivo parroquial español encontró una carta del abad de ese monasterio advirtiendo al obispado de la Nueva España que Inés era una mujer de conocimientos peligrosos, influenciada por textos prohibidos de la Orden del Dragón Negro. La Orden del Dragón Negro era una sociedad secreta del siglo XVII, supuestamente dedicada a la invocación de ángeles caídos y demonios. Habían sido perseguidos por la Inquisición y aparentemente exterminados. Pero si Inés tenía conexión con ellos, significaba que su conocimiento era más profundo y peligroso de lo que nadie imaginaba. Una noche, mientras trabajaba tarde en su oficina, Mariana escuchó pasos en el pasillo. La universidad estaba cerrada, el edificio vacío. Se asomó a la puerta. El pasillo estaba oscuro, las luces de emergencia parpadeaban. «¿Roberto?», llamó, aunque sabía que su esposo estaba en casa. Nadie respondió. Los pasos continuaron, acercándose. Mariana cerró la puerta con llave y retrocedió hacia su escritorio. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. Luego, silencio. Esperó 5 minutos que se sintieron como horas. Finalmente, abrió la puerta con cuidado. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo frente a su puerta había algo que hizo que su sangre se congelara. Un rosario antiguo de cuentas negras, idéntico a los que había visto en las ilustraciones del grimorio de Inés. Lo recogió con manos temblorosas. Estaba frío, tan frío que quemaba. A la mañana siguiente, Mariana visitó nuevamente al padre Miguel. Le mostró el rosario. El anciano sacerdote palideció. «¿Dónde conseguiste esto?» «Apareció en mi oficina anoche». El padre Miguel hizo la señal de la cruz. «Mariana, esto es muy serio. Este tipo de objetos pueden ser conductos. Si lo que Madre Inés escribió es cierto, si realmente intentó abrir algún tipo de portal, entonces es posible que algo haya quedado atado a ese lugar, a sus objetos. Necesitas protección espiritual». Por primera vez en su vida racionalista, Mariana consideró la posibilidad de que hubiera fuerzas más allá de lo que la ciencia podía explicar. El padre Miguel realizó una bendición sobre ella y su hogar. «Pero eso no será suficiente», advirtió. «Si el convento está realmente maldito, la única manera de cerrar lo que sea que Inés abrió es mediante un exorcismo del lugar. Y necesitarías la autorización del obispado, algo que será muy difícil de conseguir». Mariana no se dio por vencida. Solicitó una audiencia con el obispo de Querétaro, presentando todos sus hallazgos: las cartas, los restos humanos, el grimorio, los testimonios históricos. El obispo, un hombre pragmático de 60 años, llamado Monseñor Arturo Salazar, la escuchó con escepticismo al principio. Pero cuando Mariana mostró fotografías de los símbolos en la cámara subterránea y tradujo algunos pasajes del grimorio, su expresión cambió. «Esto es inquietante», admitió el obispo. «Pero no puedo autorizar un exorcismo basándome solo en hallazgos históricos. Necesitaría evidencia de actividad actual». Mariana pensó en las voces, las sombras, el rosario. «Ha habido manifestaciones, monseñor, en mi persona, en el lugar. Otros también las han experimentado». El obispo suspiró. «Déjame investigar. Consultaré con el Vaticano. Mientras tanto, te sugiero que te mantengas alejada del convento». Pero Mariana no podía mantenerse alejada. Sentía una compulsión, casi una obsesión, por entender completamente lo que había pasado. Una noche, sin decirle a nadie, regresó sola al convento. Era una decisión imprudente, peligrosa, pero algo la llamaba. Llevaba el rosario negro en su bolsillo, una linterna y su grabadora de voz, pensando que si había alguna manifestación podría documentarla.
El convento estaba envuelto en niebla. La luna llena iluminaba las ruinas con una luz plateada que hacía que las sombras parecieran moverse por sí solas. Mariana entró por la puerta principal, sus pasos resonando en el silencio. Todo estaba como lo habían dejado, pero la atmósfera era diferente, más densa, más viva. Caminó hacia la capilla, encendió su grabadora y comenzó a hablar. Es 26 de marzo, 11 p.m. Estoy en el convento de Santa María de los Ángeles Caídos. Si hay alguna presencia aquí, me gustaría comunicarme. Al principio, nada, solo el sonido del viento. Luego, un susurro, débil, apenas audible. Mariana. Ella se congeló. El susurro venía de la abertura que conducía a la cámara subterránea. Contra todo instinto de supervivencia, comenzó a descender. La cámara estaba exactamente como la habían dejado, excepto por una cosa. Las velas en los candelabros estaban encendidas. Ardían con llamas azules, imposibles. «¿Quién eres?», preguntó Mariana, su voz temblando. Una voz respondió, ahora clara, femenina, con un acento español antiguo. «Tú sabes quién soy, Mariana. Has leído mis palabras, has tocado mis objetos, ahora estás conectada». Mariana miró alrededor, pero no vio a nadie. «¿Madre Inés?». Una risa suave resonó en la cámara. Madre Inés murió hace mucho, pero su obra permanece. El portón permanece abierto, y aquellos que buscan, encuentran. Desde las sombras detrás del altar, una figura comenzó a materializarse. Era translúcida al principio, como humo, pero gradualmente tomó forma. Una mujer alta, vestida con un hábito negro, su rostro pálido y hermoso, pero con ojos completamente negros, sin blanco, sin iris. Mariana quiso correr, pero sus piernas no respondían. «No temas», dijo la aparición. «He esperado mucho tiempo por alguien como tú, alguien que busca la verdad sin importar el costo». «¿Qué eres?», logró articular Mariana. La figura sonrió. «Soy lo que queda cuando alguien cruza el velo entre mundos y decide no regresar completamente». Inés de la Cruz logró lo que buscaba, trascendió, pero dejó una parte de sí misma aquí, atada a este lugar esperando. Esperando a que alguien complete su obra. Mariana sacudió la cabeza luchando contra el terror paralizante. «No voy a completar nada. Lo que hiciste fue monstruoso. Asesinaste gente inocente». La sonrisa de la figura se desvaneció. «¿Inocente? Nadie es inocente. Este mundo está podrido, Mariana. Lo estaba en mi tiempo y lo está ahora. Las hermanas que sacrifiqué fueron ofrendas necesarias para algo mayor. Los ángeles caídos traerán el juicio que la humanidad merece». Mariana reunió coraje. «Los ángeles caídos no existen como tú crees. Esto es solo una perversión, una excusa para tu locura». La figura se acercó y la temperatura en la cámara cayó drásticamente. «¿Estás tan segura? Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué puedes verme?». En ese momento, Mariana sintió el rosario negro en su bolsillo quemarse contra su piel. Lo sacó sin pensar. La figura retrocedió, siseando. «¿Por qué lo trajiste?». Mariana no entendía qué estaba pasando, pero sostuvo el rosario frente a ella como un escudo. «Porque es tuyo, y voy a usarlo para detenerte». La aparición se retorció. «No puedes detener lo que ya está en movimiento. El portón está abierto. Otros vendrán después de ti, y alguno completará la obra». Las llamas azules de las velas explotaron, llenando la cámara de humo. Mariana aprovechó el momento para correr hacia la escalera. Subió tan rápido como pudo, escuchando gritos y susurros detrás de ella. Salió a la capilla, tropezó, se levantó y corrió hacia la salida. Solo cuando estuvo fuera, bajo la luz de la luna, se atrevió a mirar atrás. En las ventanas del convento vio docenas de figuras oscuras observándola. No solo Inés, todas las monjas que habían muerto allí, todas atrapadas, todas esperando.
Mariana condujo de regreso a la ciudad en estado de shock. Cuando llegó a su departamento, Roberto la estaba esperando, furioso y preocupado. «¿Dónde estabas? Te he estado llamando por horas». Ella colapsó en sus brazos llorando. «Lo vi, Roberto, vi a Inés, o lo que queda de ella. Ese lugar no es solo historia, es real. Lo que escribió es real». Roberto la abrazó sin saber qué decir. Nunca había visto a su esposa tan aterrorizada. Los siguientes días fueron un torbellino. Mariana escuchó la grabación que había hecho en el convento. La conversación con la aparición estaba allí, clara, innegable. Llevó la grabación al padre Miguel y al obispo Salazar. «Esto es evidencia suficiente», dijo el obispo después de escucharla 3 veces. «Iniciaré los procedimientos para un exorcismo del lugar, pero necesitarás cooperar como testigo». Mariana asintió. Haría lo que fuera necesario para cerrar lo que Inés había abierto. El exorcismo fue programado para 2 semanas después. El Vaticano envió a un exorcista experimentado, el padre Antonio Becerra, un jesuita de origen mexicano que había participado en varios casos documentados de posesión y lugares malditos. Llegó a Querétaro con un equipo pequeño. 2 sacerdotes asistentes y una monja que era teóloga especializada en demonología. Mariana se reunió con ellos para compartir todo lo que sabía. «Este caso es particularmente complejo», explicó el padre Becerra durante la reunión. «No estamos lidiando con una simple posesión. Según lo que describes, Madre Inés intentó crear un nexo permanente entre nuestro mundo y una dimensión espiritual asociada con entidades caídas. Si tuvo éxito, aunque sea parcialmente, cerrar ese nexo requerirá un ritual de exorcismo prolongado y peligroso». Mariana preguntó: «¿Peligroso en qué sentido?». El sacerdote la miró seriamente. «Estas entidades no se irán sin luchar. Atacarán a cualquiera que participe en el ritual, física, mental y espiritualmente». El día del exorcismo amaneció gris y ventoso. Un grupo de unas 20 personas se reunió en el convento. Los sacerdotes, Mariana y Roberto, Lucía, el padre Miguel y varios representantes del obispado. Habían traído agua bendita, crucifijos, textos litúrgicos y sal consagrada. El plan era comenzar en la cámara subterránea, el epicentro de la actividad, y luego proceder a bendecir y exorcizar cada sección del convento. Descendieron a la cámara. Esta vez no había velas encendidas, pero la opresión en el aire era palpable. El padre Becerra organizó a su equipo alrededor del altar negro. Comenzaron con oraciones de protección, formando un círculo con sal consagrada. Mariana y los demás observaban desde la entrada de la cámara. El sacerdote abrió su ritual, leyendo en latín del Rituale Romanum: «Exorcizo te, omnis spiritus immunde, in nomine Dei Patris omnipotentis». Inmediatamente la temperatura cayó. Un viento helado surgió de la nada, apagando algunas de las linternas. Las paredes comenzaron a sudar, gotas rojas que parecían sangre. El padre Becerra no se detuvo, continuó con el ritual, su voz firme y fuerte. Entonces las voces comenzaron, docenas de voces femeninas gritando, suplicando, maldiciendo: «Deténganse, no saben lo que hacen, él vendrá, el portón debe permanecer abierto». Mariana cubrió sus oídos, pero las voces resonaban dentro de su cabeza. Lucía comenzó a llorar. Roberto la sostuvo. El padre Becerra levantó su crucifijo. «En el nombre de Jesucristo, ordeno a toda entidad maligna que abandone este lugar. Este lugar será purificado y consagrado». Las jaulas de hierro comenzaron a vibrar violentamente. Una de ellas se desprendió de su soporte y voló hacia el sacerdote. Uno de los asistentes logró interceptarla con su cuerpo, recibiendo un golpe brutal en el hombro. La figura de Inés se materializó nuevamente, esta vez más sólida, más real. Su rostro estaba contorsionado en rabia.
No puedes cerrar lo que está destinado a estar abierto. Somos legión, somos eternas. Detrás de ella, otras figuras comenzaron a aparecer. Las monjas muertas, con ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. El padre Becerra roció agua bendita en su dirección. Donde el agua tocaba las apariciones, éstas chillaban y retrocedían humeantes. Continúen con las oraciones, ordenó el exorcista a sus asistentes. Juntos intensificaron el ritual, cantando letanías, invocando la protección divina. La batalla espiritual duró horas. En varios momentos pareció que las entidades ganarían. Objetos volaban, los sacerdotes eran empujados, había gritos que hacían sangrar los oídos. Pero el padre Becerra no cedió. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse afuera, algo cambió. Las apariciones comenzaron a desvanecerse, una por una. Inés fue la última en irse. Miró directamente a Mariana con odio puro. Esto no es el final. El portón permanece. Otros lo encontrarán. Luego, con un grito desgarrador, se disolvió en humo negro que fue absorbido por el altar de piedra. El padre Becerra, agotado, vertió agua bendita sobre el altar. La piedra negra comenzó a agrietarse, luego a desmoronarse, convirtiéndose en polvo. Cuando el polvo se asentó, todo estaba en silencio. La opresión había desaparecido. El aire era normal nuevamente. Durante los siguientes 3 días, el padre Becerra y su equipo bendijeron cada centímetro del convento. Sellaron la entrada a la cámara subterránea con concreto. Colocaron reliquias sagradas en las paredes. Finalmente, el obispo Salazar consagró el lugar nuevamente como tierra sagrada. Este lugar ha sido liberado, declaró, pero debe ser vigilado, no puede quedar abandonado nuevamente. Mariana propuso una solución. La universidad podría adquirir el convento, restaurarlo y convertirlo en un museo y centro de investigación histórica. Mantenerlo activo, lleno de vida y luz, evitaría que la oscuridad regresara. El obispado aceptó la propuesta. Durante los siguientes 2 años, Mariana lideró el proyecto de restauración. El convento fue transformado. Las ruinas fueron estabilizadas, las paredes reparadas, las pinturas murales restauradas. La historia completa de lo que había ocurrido allí fue documentada en exhibiciones educativas. Pero Mariana nunca habló públicamente sobre lo que había visto durante el exorcismo. Ese conocimiento lo guardó para ella, para Roberto, para los sacerdotes que habían estado allí. En su corazón sabía que las últimas palabras de Inés contenían una verdad inquietante. Aunque habían cerrado ese portal específico, la atracción humana por lo prohibido, por lo oscuro, nunca desaparecería. Siempre habría otros buscando poder más allá de lo natural. El Museo del Convento abrió en el otoño de 2025. Fue un éxito inmediato, atrayendo a estudiantes, investigadores y turistas de todo México. Mariana dio la conferencia inaugural hablando sobre la historia colonial del lugar, sobre Madre Inés de la Cruz como un caso de estudio de fanatismo religioso y manipulación psicológica. No mencionó demonios ni portales, solo hechos históricos verificables. Una noche, después del cierre del museo, Mariana caminó sola por los pasillos restaurados. Todo estaba tranquilo, pacífico. Las paredes pintadas de blanco brillaban bajo las luces LED. En lo que había sido la capilla, ahora había una hermosa exposición sobre el arte religioso novohispano. Se detuvo frente a un mural restaurado. Un ángel con alas doradas, sosteniendo una espada flamígera. Recordó las imágenes grotescas que habían estado pintadas sobre este mural, ahora completamente removidas. ¿Se ha ido realmente?, se preguntó en voz alta. Una voz suave detrás de ella respondió: «Sí, se ha ido». Era el padre Miguel, que había venido a la inauguración. Mariana se sobresaltó.
Luego sonrió. Me asustó, padre. El anciano sacerdote caminó junto a ella. Este lugar está en paz ahora. Puedo sentirlo. Lo que hiciste fue valiente, Mariana. Muy pocas personas tendrían el coraje de enfrentar lo que enfrentaste y luego transformarlo en algo positivo. No podía dejarlo en ruinas, dijo Mariana. Ese sería el verdadero triunfo de Inés, que su oscuridad prevaleciera. Al traer luz aquí, al contar la verdad de lo que pasó sin sensacionalismo, honramos a las víctimas y evitamos que la historia se repita. El padre Miguel asintió. Sabia reflexión. El mal prospera en la oscuridad y el silencio, la verdad y la luz son las mejores defensas. Antes de irse esa noche, Mariana bajó al área donde había estado la entrada a la cámara subterránea. Ahora era una pared sólida de concreto, sobre la cual habían instalado una placa conmemorativa, en memoria de las hermanas que perdieron sus vidas aquí, que descansen en paz eterna. Tocó la placa suavemente. Sintió una calidez, una sensación de cierre. Quizás las almas atrapadas finalmente habían encontrado paz, quizás no, pero había hecho todo lo que podía. Años después, cuando estudiantes y colegas le preguntaban a Mariana sobre su tiempo investigando el convento, ella siempre compartía las mismas lecciones. La importancia de buscar la verdad, de no permitir que el miedo dicte nuestras acciones, de recordar que la historia contiene advertencias para el presente. Algunos notaban un cambio en ella después de aquella experiencia, una seriedad subyacente, una profundidad en su mirada que no había estado allí antes. Roberto a veces bromeaba diciendo que su esposa había envejecido 10 años en aquellos meses. Pero él también había cambiado. Ambos habían visto algo que desafiaba su comprensión del mundo, que sacudía sus certezas racionalistas. No lo hablaban mucho, pero a veces, en las noches tranquilas, se miraban y sabían que compartían un secreto que pocos podrían creer o entender. El convento de Santa María de los Ángeles Caídos se convirtió en uno de los sitios históricos más visitados de Querétaro. Estudiantes de todo el país acudían para estudiar su arquitectura, su historia, los eventos documentados que habían ocurrido allí. Pero en las guías turísticas y folletos educativos no había mención de exorcismos o manifestaciones sobrenaturales, solo historia, fechas, hechos, y quizás eso era lo correcto, porque la verdadera lección del convento no era sobre fantasmas o demonios, era sobre el peligro del fanatismo, sobre cómo personas inteligentes pueden ser seducidas por ideologías extremas, sobre las consecuencias devastadoras cuando la fe se tuerce en obsesión. Era un recordatorio de que el verdadero mal no viene de otras dimensiones, sino del corazón humano cuando éste elige la oscuridad sobre la luz. Una tarde de diciembre, Mariana recibió una carta de España. Era de un historiador de la Universidad de Salamanca que había leído sobre sus investigaciones. La carta mencionaba que habían encontrado documentos adicionales sobre la Orden del Dragón Negro y sus conexiones en la Nueva España. Creemos que Madre Inés no actuó sola, decía la carta. Hay evidencia de una red más amplia de individuos en México y España que compartían sus creencias. Si le interesa continuar su investigación, estaríamos encantados de colaborar. Mariana leyó la carta 2 veces, luego la guardó en un cajón de su escritorio. Algunos misterios, decidió, era mejor dejarlos sin resolver. Había dedicado suficiente de su vida a desentrañar los secretos oscuros del convento. Ahora era tiempo de enfocarse en el presente, en enseñar a sus estudiantes, en disfrutar de su vida con Roberto, en contribuir a la comunidad académica de maneras más constructivas. Pero a veces, en sus sueños, aún caminaba por los pasillos del convento como había sido en 1791. Veía a las monjas en sus celdas, escuchaba sus oraciones, sus gritos,
Veía a Inés de la Cruz, joven y carismática, convenciendo a mujeres devotas de seguirla hacia el abismo. Y se despertaba con el corazón acelerado, recordando las palabras de la aparición. Otros vendrán después de ti, y alguno completará la obra. Era eso cierto. El mal que Inés había intentado invocar aún esperaba en algún lugar más allá del velo, buscando otra oportunidad, otro portal. Mariana no lo sabía. Lo que sí sabía era que mientras hubiera personas dispuestas a buscar la verdad, a defender la luz contra la oscuridad, a recordar las lecciones del pasado, había esperanza. Y en ese pensamiento encontraba consuelo. El convento permanece hoy como testimonio silencioso de una época turbulenta, de fe pervertida y redención difícil. Sus paredes restauradas albergan estudiantes y visitantes, risas y conversaciones, luz y vida. El lugar que una vez fue símbolo de oscuridad, ahora brilla como un faro de conocimiento y memoria. Y aunque los vientos nocturnos aún gimen a través de sus corredores, ahora suenan como suspiros de alivio, no gemidos de tormento. Mariana Solís continuó su carrera como una de las historiadoras más respetadas de México. Publicó varios libros, recibió reconocimientos nacionales, formó a generaciones de estudiantes, pero ninguna de sus otras investigaciones la marcó tanto como el convento de Santa María de los Ángeles Caídos. Era su obra maestra y su cruz, su mayor logro y su secreto más oscuro. Y si alguna vez alguien le preguntaba si creía en lo sobrenatural, en demonios y ángeles caídos, ella simplemente sonreía y decía: «Creo en la capacidad humana para el bien y el mal. Creo en la importancia de elegir la luz. Todo lo demás son solo historias». Pero en sus ojos, aquellos que la conocían bien podían ver algo más. Podían ver que ella había visto algo, sabía algo, que había cambiado su perspectiva para siempre. El convento maldito de Querétaro, como aún lo llamaban algunos lugareños a pesar de su transformación, se alzaba en la colina como siempre lo había hecho. Pero ahora, en lugar de ser temido, era respetado. En lugar de ser evitado, era visitado. La maldición, si alguna vez existió realmente, había sido rota, o al menos eso es lo que todos querían creer. Y quizás, solo quizás creer era suficiente para que fuera verdad. Porque al final, la fe y el miedo son dos caras de la misma moneda. Ambos dan forma a nuestra realidad basándose en lo invisible. La diferencia está en qué elegimos alimentar, la esperanza o el terror, la luz o la oscuridad. Mariana había hecho su elección, y al hacerlo, había ayudado a transformar un lugar de horror en un espacio de aprendizaje y recuerdo. Esa era su verdadera victoria, más allá de cualquier batalla sobrenatural que pudiera o no haber librado. El secreto que nadie cuenta sobre el convento maldito de Querétaro no es sobre rituales satánicos o portales demoníacos. Es sobre cómo el silencio y el miedo permiten que la oscuridad persista. Es sobre la valentía requerida para enfrentar verdades incómodas y transformarlas en sabiduría. Es sobre recordar que la historia no es solo el pasado, sino una guía para el presente y el futuro. Y es sobre entender que los verdaderos monstruos no son las sombras en edificios antiguos, sino las sombras que permitimos crecer en nuestros propios corazones.